¿Sabías tú que hay un Salmo de Moisés? Yo no estaba ni enterado y esta semana mientras estaba leyendo Salmos llegué a Salmos 90, que justamente se denomina el Salmo de Moisés. Dentro de este Salmo de Moisés me llamó muchísimo la atención el versículo número 12, que dice lo siguiente. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Cuando yo leí esto, inmediatamente me vino a la mente la frase, no es contar tus días, sino que tus días cuenten. Y creo que era lo que Moisés se refería cuando decía esto. No era enséñame a contar 1, 2, 3, 4, 5 mis días. No. Enséñame a hacer que mis días cuenten para que al final de todo esto yo pueda ver mi corazón y en él haya sabiduría. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer que nuestros días cuenten para que al final de todo veamos que estén llenos de sabiduría? Creo que empieza con algo que está en la misma escritura. Cuando yo leí esto me llamó la atención la palabra contar. Dije, ok, ¿cuál habrá sido como el origen de la palabra? ¿Qué palabra se usó en el idioma original? ¿Y qué tanto podemos ir al mensaje original que Moisés trató de dar? Cuando nosotros vamos al texto hebreo, encontramos que la palabra hebrea se pronuncia maná y que tiene que ver con repartir o constituir oficialmente, también enumerar o matricular. Eso significa la palabra, constituir oficialmente. Enséñame a constituir, enséñame a repartir mis días de tal manera que yo al final sea sabio de corazón. Ahora, otra cosa que me llamó también la atención fue las diferentes traducciones que se le ha dado a esta palabra hebrea en diferentes partes de la traducción de la Biblia de la Reina Valera. Por ejemplo, en la Reina Valera también se menciona como censar, dar cuenta, destinar, formar, numerar, número, poner, preparar o señalar. Y entonces estas palabras ayudan a enriquecer nuestra comprensión de la Escritura. Moisés dice, ayúdame a repartir mis días, enséñame a constituir mis días, enséñame a poner mis días, enséñame a destinar mis días, de tal manera que al final yo pueda ver mi corazón y en él haya sabiduría. Entonces, la manera de hacer que nuestros días cuenten para que al final de cuentas podamos ver un corazón sabio, tiene que ver con entender el uso de esos días. ¿Cómo vamos a destinar, cómo vamos a poner, cómo vamos a constituir o repartir estos días para encontrar esa sabiduría? Encuentro yo también otras dos lecciones que quiero compartir sobre este mismo tema o esta misma pregunta. La primera es una que he aprendido durante la vida y que creo que muchos en el mundo cristiano también conocemos. Es la idea o la manera de pensar en una retrospectiva futura. Cuando tú piensas en retrospectiva, lo que estás haciendo es entender las cosas viendo hacia atrás, entendiendo por qué está pasando esto, o etcétera, viendo hacia atrás. Cuando hablamos de una retrospectiva futura, tiene que ver con pensar en el futuro y lo que en ese futuro vamos a mirar en retrospectiva. Es muy común ver este tipo de pensamiento cuando, por ejemplo, hablamos del encuentro que tendremos todos con nuestro maestro, en la entrevista final, a veces le llamamos. Entonces, muchas veces podemos proyectarnos a la idea de eso en el futuro y entonces mirar en retrospectiva hacia atrás y decir, ok, en el presente tengo que hacer algunos ajustes. Esa manera de ver la vida nos puede ayudar no solo si tomamos en retrospectiva la idea de una entrevista final con el maestro, sino también algunos puntos en nuestra vida. Por ejemplo, un estudiante pensando que algún día va a graduarse, tal vez decida no hacer trampa en ese examen. O una persona que tiene la meta de sellarse en el templo, justamente dice, yo preferiría no tomar este camino que estaba a punto de tomar porque en retrospectiva ese día en el altar quiero verlo de esta manera hacia el pasado, quiero ver este esfuerzo en el pasado. Y ese pensamiento en esta retrospectiva futura ayuda muchísimo a moldear muchas de tus decisiones. Entonces, es como el presidente Nelson dice, tienes que empezar con el fin en mente. Cuando tú ves lo que va a haber más adelante y tienes presente el fin, es mucho más fácil tomar los pasos en el presente. Ahora, esa es la segunda idea. La primera es entender que para que nuestros días cuenten tenemos que decidir muy bien a qué destinar esos días. La segunda es entender que parte de entender cómo destinar nuestros días tiene que ver con, muchas veces, con tener esta perspectiva o retrospectiva futura, de saber, bueno, ¿qué quiero al final? ¿Quiero que tenga un corazón sabio? Bueno, entonces eso debe dirigir mis pasos hoy. La última perspectiva que yo quiero compartir contigo tiene que ver con las escrituras y es una lección que a mí me ha fascinado por años porque es genial. En el primer libro de Nefi, en el capítulo 18, estamos en este momento donde
Nefi se le ha mandado construir un barco. Lamán y Lemuel se burlan de él, pero al final Nefi los convence. Lamán y Lemuel se dan cuenta que Nefi tiene el poder de Dios con él y le dicen, vamos a construir el barco contigo, no te preocupes. Entonces, Nefi narra en 1 Nefi 18 del 1 al 4. Y aconteció que adoraron al Señor y fueron conmigo, y labramos maderos con maestría singular. Y el Señor me mostraba de cuando en cuando la forma en la que yo debía trabajar los maderos del barco. Ahora bien, yo, Nefi, no labré los maderos en la forma aprendida por los hombres, ni construí el barco según la manera del hombre, sino que lo hice según el modo que el Señor me había mostrado. Por lo tanto, no fue conforme a la manera de los hombres. Y yo, Nefi, subía con frecuencia al monte y a menudo oraba al Señor, por lo que el Señor me manifestó grandes cosas. Y aconteció que cuando hube acabado el barco, conforme a la palabra del Señor, vieron mis hermanos que era bueno y que su ejecución era admirable en extremo. Muchos podemos hablar, y aquí creo que hay dos enfoques, porque muchos podemos hablar de lo que Nefi nos cuenta. Yo iba al monte seguido, buscaba la guía del Señor, y de hecho dice, el Señor me mostraba de cuando en cuando la forma en la que yo debía trabajar. El primer punto que nos enseña esta escritura tiene que ver con la revelación. Y ojo aquí, la revelación no dice que era todo el tiempo, dice de cuando en cuando. El Señor de cuando en cuando me mostraba cómo labrar. Y esa es la primera parte, entender que la revelación debe ser buscada constantemente, pero que no siempre está como todos los días fluyendo de manera que cada madero sabemos qué hacer todo el tiempo. Ahora, la segunda lección es esta. Si bien es cierto que la revelación viene de cuando en cuando, Nefi dice, labramos maderos con maestría singular. Nefi seguía labrando madero a madero, seguía trabajando uno a la vez. Y creo que eso se representa en nuestros días. Nefi tenía que construir un barco, nosotros queremos construir una vida en la que en retrospectiva podremos decir, al final construí sabiduría o llené de sabiduría mi corazón, estoy satisfecho con lo que hice. Nefi trabajó en los maderos, en la unidad particular de eso llamado barco, con lo que iba a construir los barcos de manera singular como el Señor se lo mostraba. Si nosotros queremos construir no un barco, sino más bien una vida que podamos decir, bueno, es admirable en extremo y al final de cuentas he traído sabiduría a mi corazón, es bueno ver el modelo de Nefi, labrar cada madero con maestría singular. Nefi indica labré maderos con maestría singular, no dice ensamblamos el barco o pintamos el barco, no. Desde su cimiento, en su estructura misma, en cada pilar o en cada unidad en la que se iba a construir este proyecto, esa unidad fue tallada con maestría singular. Cada madero. Cuando nosotros nos damos cuenta de esta lección, aprendemos que los barcos más admirables se construyen un madero a la vez y que las vidas que dan satisfacción y que al final podemos ver en retrospectiva y decir, oh, he traído sabiduría al corazón, se construyen también un día a la vez. Se construyen con esfuerzo diario. Si nosotros entendemos que las recompensas del esfuerzo constante no solo están en un plano físico, sino también en un plano espiritual, empezamos a ver cómo cumplir lo que Moisés pedía en nuestras propias vidas. El Señor estaba recibiendo de Nefi, de Moisés, una petición parecida. Enséñame a hacer cada madero de maestría singular o con maestría singular. Y Moisés, enséñame a hacer que cada día cuente. Cuando construyamos un madero a la vez, cuando construyamos un día a la vez y busquemos la ayuda de Dios para hacerlo, recordando que la revelación viene de cuando en cuando, empezaremos a ver cómo el Señor forma el barco de nuestras vidas de una manera admirable. Si nosotros queremos, si nosotros se lo permitimos, si nosotros tenemos en el corazón el deseo que tenía Moisés, la disposición que tenía Nefi de hacer un madero o una vida que al final, viendo en retrospectiva, nos llenara de satisfacción, podemos hacerlo. Si se lo permitimos al Señor, Él nos mostrará, como dice Nefi, cómo hacerlo a su manera. Tal vez no quedará a la manera de los hombres, pero quedará de una manera admirable en extremo. Podremos llegar al final, mirar en retrospectiva y decir, he logrado llenar mi corazón de sabiduría, he logrado transformar mi corazón en lo que quería hacer y he logrado caminar y formar una vida a su manera.